Cuando Alejandro llegó a Madrid, no buscaba nada más que un lugar donde poder dormir tranquilo y estudiar sin demasiadas distracciones. La ciudad le parecía inmensa, llena de ruidos, de gente corriendo a todas horas, de voces mezcladas en los bares y de coches que nunca parecían detenerse. Su vida había sido, hasta entonces, bastante predecible: clases, apuntes, trabajos y poco más. Pero el precio de los pisos le obligó a compartir vivienda, y ahí apareció Marcos, un chico apenas un par de años mayor que él, con una habitación libre y la disposición de abrir la puerta a alguien desconocido. No hubo fuegos artificiales en aquel primer encuentro. Ninguno de los dos estaba interesado en sobreactuar ni en fingir simpatía exagerada. Fue un acuerdo práctico: tú ocupas la habitación, pagas tu parte, seguimos con nuestra vida. Sin embargo, desde la primera mañana compartida, algo empezó a insinuarse en los pequeños gestos. El café mal servido en tazas desparejadas, el murmullo de la cafetera italiana que chisporroteaba demasiado, el silencio denso pero cómodo en el que se encontraron frente a frente sin necesidad de palabras. Ese instante, aparentemente banal, fue la primera grieta en la monotonía que ambos daban por sentada. Los días comenzaron a rodar como piezas de un engranaje invisible. Alejandro, más disciplinado, regresaba antes de la universidad, dejaba su mochila en el pasillo y preparaba algo rápido para cenar. Marcos solía llegar más tarde, con planos enrollados bajo el brazo, cuadernos manchados de tinta y esa expresión ausente de alguien que siempre está pensando en otra cosa. Sus horarios coincidían lo justo para que los saludos se transformaran en costumbre y las conversaciones breves en rutinas necesarias. Y, poco a poco, la casa se llenó de silencios que no eran incómodos, sino todo lo contrario: eran un terreno seguro, un espacio compartido que no exigía explicaciones. Había algo extraño en esa convivencia. No eran amigos de toda la vida, no se conocían lo suficiente como para confiar plenamente, pero tampoco eran simples desconocidos. Los silencios se volvieron prolongados, cargados de una energía difícil de nombrar. Alejandro lo notaba especialmente cuando Marcos se dejaba caer en el sofá después de un día agotador. La televisión encendida servía de excusa para evitar preguntas, pero el verdadero espectáculo estaba en las miradas rápidas, en los instantes en los que uno buscaba al otro sin atreverse a sostenerlo demasiado tiempo. Cada gesto cotidiano adquiría un matiz inesperado. El sonido del agua al hervir, el choque de los cubiertos en la cocina, incluso el eco de los pasos en el pasillo. Eran señales mínimas, pero Alejandro las recibía como si marcaran el pulso de una nueva rutina compartida. Marcos, por su parte, parecía a veces indiferente, pero en otras ocasiones sus gestos hablaban por él: preparar café antes de que Alejandro se despertara, dejar música suave en el salón, esperar unos segundos de más antes de retirarse a su habitación. Nada de eso era especialmente trascendental, y sin embargo acumulaba un peso invisible. Madrid seguía latiendo fuera con su caos de semáforos y gritos, pero dentro del piso el tiempo tenía otra textura. Allí no había prisa. Las conversaciones, aunque breves, se quedaban flotando más de lo que debían. Los silencios, en lugar de romperse, se sostenían con una tensión casi eléctrica. No era un silencio de incomodidad, era un silencio que invitaba a escuchar más allá de las palabras, a imaginar lo que el otro pensaba sin atreverse a decirlo. Alejandro comenzó a sentirse extrañamente intrigado por esa relación indefinida. Se sorprendía a sí mismo esperando el sonido de la llave de Marcos en la puerta, midiendo cada minuto hasta su llegada, como si ese instante fuera la pieza que completaba el día. Fingía que no le importaba, que seguía con su rutina de estudiante, pero lo cierto es que el aire cambiaba cada vez que él entraba. Era como si la presencia de Marcos, sin necesidad de grandes actos, reorganizara el espacio entero del piso. Marcos también parecía percibirlo. Aunque hablaba poco, había veces en que lo miraba con una atención extraña, como quien observa algo que aún no entiende. Una risa suya, una pausa más larga de lo habitual, una mano que rozaba sin querer el brazo de Alejandro, todo quedaba grabado en la memoria como si fuera un acontecimiento. Y cada uno de esos detalles multiplicaba la tensión que, aunque nunca mencionada, se hacía cada vez más evidente. La convivencia, al principio estable y predecible, se transformó en un juego silencioso. Ninguno decía nada, pero ambos sabían que había algo suspendido en el aire. El café compartido por las mañanas se convirtió en un ritual no declarado, casi una excusa para permanecer juntos unos minutos más. Las noches, en cambio, eran territorios de dudas, pasos en el pasillo, puertas que se cerraban demasiado despacio, el sonido de un suspiro que llegaba desde la otra habitación. Lo provocador no estaba en lo que ocurría, sino en lo que no ocurría. En lo que ambos evitaban nombrar. La tensión crecía en los silencios, en las pausas estratégicas, en las frases a medio terminar. Era como caminar por una cuerda floja tendida sobre un vacío de preguntas sin respuesta.
Ni Alejandro ni Marcos sabían hacia dónde se dirigía esa complicidad, pero los dos comprendían, sin necesidad de palabras, que la convivencia había dejado de ser simple convivencia. El piso seguía siendo el mismo, con sus paredes claras, su pasillo angosto y ese salón pequeño donde el sofá parecía demasiado grande para dos personas que nunca se sentaban demasiado cerca. Y, sin embargo, algo había empezado a desajustarse. Alejandro lo notaba en los detalles más nimios, en esos gestos que antes pasaban inadvertidos y que ahora parecían esconder significados ocultos. Marcos también parecía distinto, aunque jamás lo admitía. Era como si una grieta invisible se hubiera abierto entre los dos, no para alejarlos, sino para revelar que debajo de aquella rutina tranquila se escondía algo más intenso de lo que podían controlar. Todo comenzó con un comentario aparentemente inocente. Una tarde de lluvia, mientras volvían del supermercado cargando bolsas que pesaban más de lo necesario, Alejandro, sin pensarlo demasiado, dejó escapar una frase: «Es curioso que siendo tan diferentes podamos convivir tan bien». Lo dijo como quien suelta una reflexión al aire, sin intención de iniciar una conversación profunda. Pero Marcos no respondió de inmediato. Caminó en silencio unos metros, apretando los labios, y cuando por fin habló lo hizo con un tono que Alejandro no había escuchado nunca en él: «Quizás no somos tan distintos como parece». Esa pausa, esa manera de pronunciar cada palabra, fue suficiente para transformar un simple comentario en un eco que no dejó de resonar en la cabeza de Alejandro durante toda la noche. Aquella respuesta fue la primera grieta. No porque significara algo concreto, sino porque demostraba que había pensamientos que no estaban diciendo, emociones que ambos callaban por miedo a desbordarse. Desde entonces, cada frase, cada mirada, cada silencio comenzó a sentirse más pesado. Alejandro descubrió que esperaba con ansiedad cualquier gesto mínimo, una mano que se rozaba por accidente al pasar una bolsa, una risa compartida que duraba más de lo normal, un cruce de miradas que tardaba demasiado en romperse. Todo lo cotidiano se convirtió en un territorio cargado de tensión, como si la realidad se estuviera estirando al límite. En el salón, frente a la televisión, se produjeron las primeras confesiones veladas. Marcos soltaba frases ambiguas que parecían simples comentarios, pero Alejandro las recibía como mensajes cifrados. «A veces siento que no sé en qué categoría meter ciertas cosas», murmuró una noche mientras fingía estar concentrado en un documental. Alejandro no contestó enseguida, pero el corazón le golpeaba como si hubiera escuchado una declaración a medias. Fingió indiferencia, pero dentro de sí supo que aquel comentario no era casual. Era una llave que abría una puerta que ninguno se atrevía a atravesar del todo. Los silencios se volvieron aún más provocadores. Antes eran cómodos, ahora eran un campo de batalla invisible. Alejandro deseaba romperlos con palabras claras, pero también temía que hacerlo pudiera destruir la frágil complicidad que tanto valoraba. Marcos, por su parte, parecía debatirse entre acercarse y alejarse, entre dejarse llevar por la corriente y construir muros para protegerse. Había noches en las que se quedaba en el salón más de lo necesario, sentado con el mando en la mano sin cambiar de canal, como si lo único que buscara fuera la presencia de Alejandro al otro lado del sofá. La intriga crecía. Alejandro comenzó a interpretar cada gesto como una pista. Cuando Marcos preparaba 2 tazas de café sin preguntar, lo entendía como un intento de cuidado. Cuando le rozaba el brazo al pasarle un plato, lo sentía como un experimento inconsciente. Y, sin embargo, al mismo tiempo Marcos evitaba ciertos temas, desviaba la mirada cuando la tensión se volvía insoportable, fingía estar demasiado ocupado para sostener conversaciones largas. Esa contradicción alimentaba más la sospecha de que lo que ocurría entre ellos no cabía en la definición simple de compañeros de piso. Hubo una noche en particular que marcó un punto de no retorno. Alejandro se levantó de madrugada para beber agua, y al doblar hacia la cocina, se encontró con Marcos en penumbra. Ninguno se movió, ninguno dijo nada. Apenas fueron unos segundos de quietud, pero lo que flotó en ese pasillo estrecho fue más intenso que cualquier palabra. Alejandro sintió un calor extraño en el pecho, un impulso que lo desconcertó. Y lo que más le perturbó no fue no saber lo que sentía Marcos, sino no saber lo que sentía él mismo. A partir de entonces, todo lo que antes era seguro se volvió incierto. Las grietas se multiplicaron. Alejandro empezó a evitar preguntas obvias por miedo a escuchar respuestas que no quería oír. Al mismo tiempo buscaba excusas para prolongar los momentos juntos, ver un episodio más de la serie, discutir trivialidades sobre qué cenar, incluso hablar de compañeros de clase para observar cómo reaccionaba Marcos. Y cada reacción suya era analizada como si fuera un mapa secreto, un ceño fruncido, un silencio demasiado largo, una mirada perdida. El piso se convirtió en un tablero de juego donde las reglas nunca estaban del todo claras. Finalmente, Alejandro no pudo contener la necesidad de verbalizar lo que lo atormentaba. Una noche, sin preámbulos,
Preguntó, ¿no te pasa a veces que no entiendes lo que te ocurre, pero tampoco puedes ignorarlo? Marcos tardó en responder, y ese silencio fue casi insoportable. Cuando por fin abrió la boca, su única palabra cayó como un disparo, sí. No hubo más explicación, pero bastó. Alejandro entendió que, aunque no hubiera una confesión abierta, lo que ambos estaban sintiendo era real, aunque no supieran cómo llamarlo. Desde aquel instante, nada volvió a ser igual. El ambiente se cargó de una electricidad constante, de un juego de insinuaciones y dudas. No había abrazos ni gestos explícitos, pero la tensión era tan densa que parecía impregnar las paredes del piso. Alejandro descubrió que no podía seguir pensando que aquello era solo convivencia, porque en cada mirada, en cada palabra contenida, había un terreno emocional que lo superaba. Y Marcos, aunque intentaba mantener su fachada tranquila, también dejó escapar señales que confirmaban lo evidente: lo que compartían ya no podía reducirse a la comodidad de dos jóvenes compartiendo gastos. Las primeras grietas no destruyeron la convivencia, pero sí la transformaron en algo completamente distinto. Ahora ya no estaban caminando sobre suelo firme, sino sobre una superficie que se agrietaba con cada silencio, con cada confesión velada, con cada gesto cargado de un significado que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. Y era precisamente esa incertidumbre la que mantenía la historia viva, empujándolos hacia un terreno donde la tensión, la provocación y la intriga eran imposibles de ignorar. El piso estaba en silencio, como tantas otras noches. Alejandro estaba en su habitación, el portátil abierto frente a él, fingiendo concentrarse en unas notas de clase que ya había leído varias veces sin comprender nada. El murmullo de una llamada llegaba desde la habitación de Marcos, una voz baja, casi un susurro que se filtraba a través de la pared fina. Alejandro no tenía intención de escuchar, pero el oído parecía aferrarse por sí solo a cada palabra que lograba descifrar. Entonces ocurrió. Una frase breve, dicha con naturalidad, como quien aclara algo insignificante al otro lado del teléfono: no, no es nada, solo es mi compañero. Esa secuencia de 4 palabras se clavó como un cristal roto en el pecho de Alejandro. Solo es mi compañero. Así, sin matices, sin una pausa que pudiera suavizar el golpe. Todo lo que habían compartido, todas las miradas prolongadas, las confesiones a medias, los silencios cargados, quedaban reducidos a esa etiqueta mínima y fría. Un compañero. Como si nada de lo ocurrido tuviera valor, como si lo que Alejandro había sentido fuese una ilusión ridícula inventada en su propia cabeza. Durante unos segundos no supo reaccionar. Cerró el portátil con brusquedad, se quedó mirando la pared como si pudiera atravesarla y enfrentarse a Marcos en ese mismo instante, pero no se movió. Lo peor no era la frase en sí, sino la naturalidad con la que la había dicho. Ni un titubeo, ni un tono extraño que delatara duda. Era una certeza. Y esa certeza fue la grieta definitiva. A partir de esa noche, el piso ya no fue el mismo. El silencio, que antes había sido complicidad, se convirtió en distancia. Alejandro dejó de buscar las miradas de Marcos, dejó de esperar con ansia el sonido de la llave en la puerta. Fingía normalidad, pero cada gesto suyo estaba marcado por una tensión insoportable. Cocinaba para 2 aunque terminara comiendo solo, ponía la televisión en marcha pero evitaba sentarse demasiado cerca en el sofá, hablaba lo justo para mantener la apariencia de cordialidad. Pero en el fondo sentía que todo se había derrumbado. Lo que más le dolía era la indiferencia de Marcos. No parecía darse cuenta del cambio, o tal vez lo notaba y prefería no hacer nada para evitar enfrentarlo. Volvía más tarde de lo habitual, pasaba más horas encerrado en su cuarto, y cuando cruzaban palabras eran siempre funcionales: has apagado la luz, te quedan huevos en la nevera, voy a salir, necesitas algo. Frases vacías que sonaban a sentencia, como si todo lo demás nunca hubiera existido. Alejandro se sorprendía a sí mismo analizando cada detalle. ¿Había imaginado la tensión en aquellos silencios? ¿Se había engañado pensando que los gestos de Marcos tenían un significado oculto? ¿Era todo fruto de sus propias ganas de sentir algo distinto? Esa duda constante se volvió un tormento. Una sonrisa breve ahora parecía mera cortesía, un silencio prolongado ya no era complicidad, sino indiferencia. Cada pequeño gesto era reinterpretado como la confirmación de que todo había sido un error monumental. El eco de aquella frase no lo dejaba dormir. Solo es mi compañero. La repetía una y otra vez, como una aguja que giraba sobre el mismo surco. La frase se convirtió en una condena, en un recordatorio de que quizá había puesto demasiado en algo que para el otro no significaba nada. Y la traición no estaba en que Marcos no correspondiera a lo que él sentía, sino en el hecho de que lo redujera a algo tan mínimo frente a otros, borrando de un plumazo cualquier atisbo de intimidad. Con el paso de los días, la distancia se hizo insoportable.
Alejandro empezó a salir más, a buscar refugio en otros amigos, a llenar la agenda con excusas para no coincidir demasiado tiempo con Marcos. Prefería caminar bajo el ruido de Madrid antes que soportar el silencio pesado del piso. Pero incluso fuera, entre la multitud, la frase volvía como un golpe seco, recordándole que el único lugar en el que había sentido una conexión real acababa de fracturarse sin remedio. Hubo un momento en el que no pudo más. Una noche, al cruzarse en el pasillo, lo detuvo con la voz rota. ¿Puedo preguntarte algo? Marcos lo miró sorprendido, con ese gesto de quien no entiende por qué lo interrumpen en mitad de la rutina. Claro, respondió sin sospechar la carga que escondía esa pregunta. Alejandro tragó saliva, sostuvo la mirada lo justo para no derrumbarse y soltó, «Todo está bien entre nosotros». La pausa que siguió fue peor que cualquier respuesta. Marcos pareció buscar las palabras en su cabeza, como si midiera el peso de cada una antes de soltarlas. Finalmente murmuró, «Sí, claro, solo he estado cansado. Muchas cosas en la cabeza». Alejandro asintió en silencio, pero dentro de sí supo que no era verdad. Marcos nunca le había mentido, y aquella noche lo estaba haciendo. Y esa mentira, disfrazada de excusa, fue la confirmación definitiva de que el muro entre ellos ya era imposible de ignorar. Desde ese instante, Alejandro se resignó a la distancia. Fingía sonrisas cuando era necesario, respondía con cortesía, pero la herida seguía abierta. El dolor no provenía de la pérdida de una relación que nunca llegó a definirse, sino de la certeza de que habían compartido algo auténtico y que ahora era tratado como si no hubiera existido. Era como despertar de un sueño solo para descubrir que la realidad era mucho más fría de lo que uno estaba dispuesto a aceptar. La frase que lo cambió todo no se borró, al contrario, se convirtió en la frontera invisible que dividió sus vidas dentro del mismo piso. A un lado quedaban las risas, los silencios cómplices, las confesiones a medias. Al otro, la rutina vacía, la distancia y la indiferencia. Y en medio de esa grieta, Alejandro comprendió que la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma, porque lo dicho con naturalidad, aunque breve, puede destruir más que 1000 palabras dichas con rabia. La rutina se había convertido en un guión repetido hasta el cansancio. Alejandro y Marcos compartían el mismo espacio, los mismos horarios y hasta los mismos silencios, pero ya no eran los mismos silencios de antes. Ahora pesaban como un muro invisible que separaba dos mundos paralelos. Alejandro había decidido aguantar, fingir que nada le afectaba, pero cada gesto, cada evasiva, cada palabra mínima lo desgastaba más. Y entonces llegó el día en que ya no pudo seguir evitando lo inevitable. Tenían que hablar. No para resolverlo todo, sino para dejar de caminar sobre esa cuerda floja que amenazaba con romperse bajo sus pies. Era un domingo sin nada especial. Marcos estaba en el sofá mirando el móvil, con el ceño fruncido como si leyera algo que no terminaba de entender. Alejandro lo observaba desde el otro extremo del salón, sentado con las manos entrelazadas, sintiendo que si no decía algo en ese momento perdería la poca claridad que le quedaba. Respiró hondo y rompió el silencio. ¿Te importa si hablamos un momento? Marcos levantó la vista despacio, como si supiera que aquella petición no era trivial. Su respuesta fue seca, casi defensiva, depende de qué se trate. La frialdad de esas palabras casi hizo que Alejandro se echara atrás, pero ya había cruzado el umbral. No puedo seguir fingiendo que no ha pasado nada, dijo con voz firme aunque temblaba por dentro. Lo que vivimos, lo que compartimos, no fue solo rutina. Para mí no lo fue. El ambiente se tensó de golpe. Marcos dejó el móvil a un lado, se inclinó hacia adelante y se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Finalmente habló, si me vas a preguntar si lo que pasó significó algo, no sé si tengo una respuesta clara. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. No te estoy pidiendo claridad absoluta, solo honestidad. Si fue un error, si te arrepientes, dímelo. Pero no sigas actuando como si nada hubiera ocurrido, porque yo sí lo sentí y no puedo seguir viviendo como si fuera una ilusión. Las palabras golpearon a Marcos con la fuerza de una verdad que llevaba demasiado tiempo intentando esquivar. Cerró los ojos un instante, como si buscara en su interior el valor para responder. No me arrepiento, murmuró con voz baja pero firme. Pero me asusté. Sentí que estaba cruzando una línea que no sabía si debía cruzar, que algo se estaba volviendo más fuerte de lo que podía manejar. Y no supe cómo sostenerlo. La confesión fue un alivio y una herida al mismo tiempo. Alejandro lo miró con una mezcla de ternura y rabia contenida. ¿Y prefieres callarlo, dejar que todo se rompa por miedo? De verdad es más fácil destruir lo que tenemos que admitir lo que sientes. Marcos bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato. No es que prefiera callarlo, dijo al fin, es que no sé cómo vivirlo. No sé qué significa, no sé qué pasará después.
Y me aterra pensar que si lo nombro, si lo hago real, se acabe rompiendo. Alejandro sintió que la tensión lo estaba ahogando, pero en lugar de estallar mantuvo la calma. Yo también tengo miedo, admitió, pero tengo más miedo de seguir negándolo. Fingir que no pasa nada me está matando más que cualquier respuesta que me puedas dar. Prefiero una verdad dolorosa que un silencio interminable. El salón parecía más pequeño, como si las paredes se hubieran cerrado sobre ellos. Marcos respiraba hondo, luchando consigo mismo, mientras Alejandro esperaba una reacción que definiera de una vez lo que llevaban meses evitando. El silencio que siguió no fue vacío, sino un espacio cargado de significados, de miedos expuestos, de dudas compartidas. Era como si por fin hubieran quitado las máscaras y se miraran de frente, desnudos de excusas. ¿Tú no tienes miedo de lo que esto pueda cambiar?, preguntó Marcos casi en un susurro, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Alejandro lo observó fijo y respondió sin vacilar: claro que tengo miedo, pero tengo más miedo de perderte en medio de tanto silencio. Porque ocultar lo que siento no me protege, solo me destruye poco a poco. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia imposible de esquivar. Marcos se dejó caer contra el respaldo del sofá, pasó una mano por su rostro y suspiró con una mezcla de cansancio y alivio. No sé si estoy preparado, reconoció. Alejandro se inclinó ligeramente hacia él, sin tocarlo, pero acortando la distancia que hasta entonces había sido un muro. Yo tampoco lo estoy. Y quizás nunca lo estemos del todo. Pero lo que sí sé es que callarlo duele más que admitirlo. Ese fue el momento en que ambos comprendieron lo esencial. No había reproches violentos, no había acusaciones ni grandes promesas. Lo que había era un diálogo honesto, desnudo de adornos, donde por fin reconocieron que lo que compartían era más que convivencia, que el miedo a ponerle nombre no podía seguir siendo excusa para ignorarlo. No resolvieron nada definitivo, no trazaron un plan ni sellaron un pacto, pero entendieron que dejar de fingir era ya una forma de avanzar. Cuando la conversación terminó, ninguno de los dos se movió enseguida. Se quedaron en silencio, pero por primera vez en mucho tiempo ese silencio no fue una barrera, sino un descanso. Habían abierto la grieta, habían mostrado sus miedos, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había una certeza que ya no podían negar: ocultar lo que sentían los destruía más que el riesgo de admitirlo. El tiempo, después de aquella conversación que había dejado al descubierto sus miedos, empezó a fluir de otra manera dentro del piso. No hubo transformaciones drásticas ni giros teatrales, pero sí una sensación distinta en cada gesto, en cada silencio. La tensión seguía ahí, pero ya no como una amenaza, sino como un recordatorio de que, por fin, habían dejado de fingir. Alejandro y Marcos se movían entre rutinas cotidianas, pero con una consciencia nueva. Lo esencial no era etiquetar lo que sentían, ni mucho menos apresurarse a definirlo, sino permitirse la libertad de ser sinceros, aunque esa sinceridad viniera envuelta en dudas y contradicciones. Las mañanas se volvieron más ligeras. El café ya no era un ritual incómodo, sino una especie de pacto tácito: estar ahí, compartir unos minutos sin la presión de hablar de lo que todavía no sabían explicar. A veces se limitaban a intercambiar un «¿dormiste bien?» o un comentario banal sobre el clima, pero bajo esas palabras triviales había una base diferente, una complicidad más honesta. Alejandro se sorprendía descubriendo que no necesitaba forzar conversaciones, que la simple presencia de Marcos en la mesa ya era suficiente para disipar la ansiedad que durante semanas lo había consumido. No obstante, esa calma no estaba libre de provocaciones sutiles. Cada gesto parecía tener la capacidad de reabrir las preguntas: cuando Marcos se quedaba mirándolo más de lo necesario, cuando una broma desembocaba en una risa compartida demasiado larga, cuando un silencio se extendía con la carga de lo no dicho. Alejandro aprendió a no interpretarlo todo como un misterio a resolver, pero la intriga seguía latente, alimentando una especie de electricidad que hacía imposible caer en la indiferencia. Las tardes de estudio y trabajo dejaron de ser espacios de evasión y se convirtieron en territorios compartidos. Marcos, que solía encerrarse en su cuarto, comenzó a pasar más tiempo en el salón, desplegando papeles sobre la mesa mientras Alejandro escribía en su portátil. No hablaban mucho, pero de vez en cuando surgían frases inesperadas, confesiones que antes habrían callado. A veces me siento atrapado en la idea de que debo encajar en algo concreto, soltó Marcos una noche sin apartar la vista de sus apuntes. Alejandro no respondió enseguida, dejó que esas palabras flotaran en el aire hasta que pudo decir, con calma: tal vez no se trata de encajar, sino de permitirte ser, aunque no tengas un nombre para ello. Ese fue el verdadero cambio: ya no necesitaban definirse para sentirse reales. Lo que compartían no dependía de etiquetas ni de promesas eternas, sino de la capacidad de mirarse y reconocer que, por primera vez, no estaban solos en su confusión.
La libertad estaba en aceptar que podían vivirlo sin máscaras, sin guiones impuestos, sin la obligación de explicarlo a nadie más. Las provocaciones no desaparecieron, sino que adoptaron otra forma. Una noche, mientras regresaban de cenar fuera, caminaron sin rumbo por calles tranquilas. No hubo declaraciones grandilocuentes ni decisiones definitivas. Marcos se detuvo de repente y dijo: «No sé si esto es un principio o solo un descanso, pero contigo siento que no necesito fingir». Alejandro lo miró, sorprendido por la claridad de sus palabras, y respondió: «Para mí, eso ya es suficiente». No hizo falta añadir más. El pacto quedó sellado en ese intercambio sencillo, más poderoso que cualquier promesa eterna. Lo más intrigante era la serenidad con la que asumieron que el futuro seguía siendo incierto. No había garantías, no había una hoja de ruta. Podían equivocarse, podían retroceder, incluso podían perderse en el camino. Pero ya no estaban dispuestos a esconderse ni a negar lo que los unía. La certeza estaba en el presente, en la decisión de sostenerse uno al lado del otro sin importar cuánto durara ni cómo se llamara. Los amigos comenzaron a notar que algo había cambiado. Algunos preguntaban, otros simplemente observaban la cercanía distinta que se había instalado entre ellos. Alejandro y Marcos no daban explicaciones, porque habían aprendido que no había nada que justificar. No necesitaban respuestas rápidas ni etiquetas externas. La provocación estaba en vivirlo tal cual, sin miedo a las miradas ajenas ni a la presión de un «¿qué sois?». Eran lo que eran, y eso, aunque confuso, era real. Con el paso de los días, aprendieron a valorar lo pequeño. Un silencio compartido sin incomodidad, una risa inesperada, un gesto de cuidado en medio del cansancio. Marcos preparaba una cena sencilla después de una jornada larga, Alejandro dejaba una nota en la mesa antes de salir: «Vuelvo tarde, descansa». Eran detalles mínimos, pero cada uno funcionaba como recordatorio de que lo valioso no estaba en las grandes declaraciones, sino en la constancia de no huir. Y fue en esa constancia donde encontraron la serenidad. El final no fue un cierre ni un desenlace marcado, sino un estado nuevo. Ni pareja oficial ni simples compañeros, ni amigos ni desconocidos. Eran algo distinto, algo que se sostenía preciosamente en la honestidad de reconocer que no necesitaban etiquetas para legitimar lo que sentían. Lo esencial era no volver a esconderse, no volver a negarse, no volver a callar. Una mañana cualquiera, con el aroma del café llenando la cocina y la luz entrando perezosa por la ventana, Alejandro miró a Marcos y dijo con naturalidad: «Gracias por quedarte, incluso cuando no sabías cómo hacerlo». Marcos sonrió con esa calma que a veces ocultaba tormentas, y respondió: «Gracias por no dejarme huir». Y en ese intercambio, sin dramatismos ni promesas, encontraron lo que llevaban buscando desde el principio: la libertad de vivir sin máscaras, sabiendo que, aunque el futuro fuera incierto, el presente ya era suficiente.